presentando. Por favor. Doctor Becerra, ¿usted me avisa? Siguiente y yo paso, por favor. Doctor Becerra, ¿no se le escucha?
¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. ¿Aló? No se escucha nada, doctor. ¿Aló? El alumno que está poniendo el archivo, compartiendo el archivo, ¿Sí? Doctora, sí, me comunicó con el doctor Becerra. Parece que tiene problemas con su conexión. eso pasa. Sí, estoy esperándolo para poder pasar las diapositivas. Ya, ok. Ya está bien.
Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Ya se le escucha. Cámara. Sí. Muchas gracias, Nadine. Disculpen por los inconvenientes técnicos. Sí, se me escucha bien, ¿no? Sí, doctor, se lo Sí. escucha bien. Ya, entonces vamos a comenzar, por favor. ¿Puedo tomar el control o...? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Bueno, el día de hoy está programada la presentación del Programa Nacional de Inmunizaciones. Ahí también mis datos personales. Bueno, el Programa Nacional de Inmunizaciones, para hablar un poco de los antecedentes, existió en el Perú desde 1972 hasta el 2001, en que ya se incorporó a otro programa, que era el Programa de Atención Integral de Salud del Niño, y desde el 2004 pasó a formar parte de la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, con la finalidad, como dice ahí, de darle una mayor prioridad política al tema, ¿no? ¿Por qué es importante el tema de las inmunizaciones? Son importantes hablar de inmunizaciones por dos razones, éticas y económicas. Las razones éticas es porque evitan grandes enfermedades graves. Las vacunas no son para enfermedades triviales, son para enfermedades graves. Una gran cantidad de meningoencefalitis, de, eh, de enfermedades como la poliomielitis, el sarampión, que antes cobraban muchísimas vidas, se han salvado gracias a las vacunas. Por lo tanto, disminuye la mortalidad, no solamente la infantil, la materna, sino también la general, y también disminuye la discapacidad. Pero también son importantes las vacunas por razones económicas, ¿no? Disminuyen en general los gastos en salud, disminuye la pobreza, incrementa la productividad, mejora la educación. Hay un micro prendido, por favor. Mejora la inversión pública y tiene un impacto positivo en la demografía. Entonces nosotros podemos decir que Fecha está 29, ¿no? El pasea perros se está metiendo a los perros de hay un ahí. micrófono que, doctor Bermuy, por favor, su micro. Ok. La actividad de salud pública de mayor costo-beneficio y costo-efectividad en los últimos 2 siglos de la vacunación. Y el retorno económico es sumamente positivo, ¿no? Se habla de un hasta 18%, y digamos, está en el mismo nivel que la educación básica como un instrumento de crecimiento económico y desarrollo. Como toda, digamos, actividad del Estado, tiene un marco legal, y el marco legal está dado en este caso por la resolución ministerial 719 del 2018, es la última que regula el tema de inmunizaciones. Como ustedes podrán presumir, estas normas se van actualizando constantemente porque también los esquemas y las estrategias van cambiando. La última, entonces, es la del 2018, que aprueba la norma técnica sanitaria número 141, que es la que regula o establece todo el marco de cómo debe ejecutarse las inmunizaciones en el país. ¿Cuál es el objetivo de la norma? El objetivo básicamente es establecer
un esquema ordenado, de cómo debería darse la vacunación de cumplimiento obligatorio a nivel nacional. Y como objetivos específicos es definir los criterios técnicos que rigen las acciones de vacunación de la población susceptible menores de 5 años, mayores de 5 años, mujeres en edad reproductiva, gestantes y adultos mayores. Y el otro objetivo específico es establecer las pautas administrativas para los trabajadores de las instituciones públicas, en este caso del Ministerio de Salud. Y en este punto yo quiero hacer énfasis porque la norma no solamente nos dice cómo y a quiénes vacunar, sino que tiene una connotación muchísimo mayor de solamente establecer criterios técnicos de hacer una buena vacunación. Entonces, hay dos objetivos específicos, digamos, pautar la parte técnica de proceso de vacunación, pero también toda la parte administrativa, que es en donde nos vamos a concentrar fundamentalmente en esta exposición. Esta no es una exposición sobre vacunas, que eso ustedes lo van a hacer probablemente en el curso de pediatría, sino es una exposición fundamentalmente sobre lo que es la estrategia sanitaria nacional de inmunizaciones y todo lo que ello engloba. Entonces, como aparece ahí, cuando hablemos de la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, no me voy a referir, como aparece en la fotografía, de una enfermera vacunando a una persona, o podría haber sido un niño, cuáles deberían ser las características técnicas, todo lo que tiene que ver con el proceso de vacunación. Eso se va a tocar tangencialmente, pero fundamentalmente vamos a hablar de la organización de esta estrategia, de los criterios de capacitación, de los criterios de programación, del financiamiento, de la ejecución, del registro de información y de las actividades de supervisión y evaluación, que son de las que menos se hablan normalmente. Siempre cuando uno habla de inmunizaciones, habla de por ejemplo, cuál es el cronograma de vacunas, a quién le corresponde y a quién no. Pero todos estos ítems que aparecen ahí son probablemente los grandes olvidados y que en un curso de salud pública tenemos que resaltarlos, como pretendemos hacerlo ahora. Entonces, en cuanto a la organización, hay dos cosas que hay que decir. En primer lugar, que desde el punto de vista estructural, la Estrategia Nacional de Inmunizaciones depende del Viceministerio de Salud Pública y debajo de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública, más conocido como DIGIES, debajo de ellos la Dirección Ejecutiva de Inmunizaciones. Ustedes verán ahora muy seguido en la televisión en las entrevistas a la licenciada Mabel Jiménez, que es la directora ejecutiva, y debajo de ellos cada una de las direzas, diris o jerezas, ¿no? Y también tiene una parte técnica conformada por los comités técnicos que hay a nivel nacional. En el caso del nacional hay un comité de expertos y un comité consultivo, y a nivel regional hay comités operativos del que forman parte varias unidades de los establecimientos de salud. En cuanto a la capacitación, veremos que se ha establecido en esta norma técnica que acabamos de mencionar que deberían darse al menos 40 horas anuales en los siguientes temas, ¿no?
sobre el esquema de vacunación, sobre los criterios de programación, las estrategias y las tácticas de vacunación, sobre la administración de vacuna, el manejo de la cadena de frío, que es fundamental en el tema de inmunizaciones, que es una inyección segura, el manejo y seguimiento de eventos severos atribuidos a la vacunación, llamados ESAVIS, y también el manejo de residuos sólidos, el manejo de situaciones de crisis en el proceso de vacunación, los sistemas de información y el cierre de brechas, el tema de la evaluación de indicadores, todos estos temas que nosotros los presentamos aquí son fundamentales en el tema operativo. Ustedes saben, por ejemplo, ahora para mencionar uno de los ítems que están mencionados ahí, ¿no? El cierre de brechas, por ejemplo. Actualmente ustedes saben que hay una gran cantidad de personas que están vacunándose contra el COVID y hay muchas de esas personas que han recibido solamente su primera dosis y no han recibido la segunda dosis. Entonces, ahí hay una brecha enorme porque la persona protegida contra el COVID será aquella que haya recibido sus 2 dosis. Y entonces, ahí esa brecha que existe entre los que recibieron la primera y la segunda, tiene que tener una serie de estrategias para cerrarlas. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, forman parte de la capacitación del personal de salud que tiene que ver con inmunizaciones. Vamos a ver aquí algunas definiciones que son importantes. En primer lugar, el tema de la vacuna. Tenemos que decir que la vacuna es la suspensión de microorganismos virales, bacterianos, vivos, inactivos o sus fracciones, las subunidades o partículas proteicas de los mismos, y que al ser administradas inducen en el receptor una respuesta inmune específica contra la enfermedad infecciosa respectiva. Esto creo que queda muy claro para todos. Sin embargo, yo quiero hacer un poco de énfasis que son el tema de y aquí sí es importante resaltar que la vacunación no es solamente poner el pinchazo, sino que son todos los procesos desde la distribución del capacitación, no solamente personal, sino también a los padres de familia y la población en general, y todos los otros procesos que no se mencionan, pero que son necesarios para que haya un buen proceso de vacunación, de la organización, de establecer la vacunar. Todo ese tema de programación tiene que ver alrededor de este proceso. O sea, no es solamente el pinchazo. En cuanto a la vacunación segura, es otra parte. No es básicamente un tema de vacunar. Ese proceso tiene que ser un proceso seguro. Y para que sea un proceso seguro, tiene que ser normalizado, estandarizado, debidamente protocolizado. Cada uno de los pasos que se establecen para hacer la vacunación le tienen que quitar riesgos a ese proceso. ¿Ya? Todo lo que está alrededor tiene que quitarle riesgos al proceso.
porque se han estado dando muchos casos en los que la vacuna se relaciona con eventos llamados ESAVI, que están relacionados a la vacunación. Hay inclusive eventos severos que llevan hasta la muerte. Y entonces nosotros tenemos que, cuando apliquemos una vacuna, estar completamente seguros de que va a ser una vacuna segura. Hola. Bueno, entonces, ahora, ¿se regresó el audio, por favor? Sí, está normal. El otro tema es el del niño con vacuna completa. Entonces, este concepto también es muy importante, sobre todo al momento de hacer la evaluación. Nosotros más adelante vamos a ver que lamentablemente las coberturas de vacuna a nivel país no son las más adecuadas. ¿Ya? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué hablamos de que no son las más adecuadas? Porque el criterio que debería establecerse para ver si un niño está debidamente vacunado es el niño con una vacuna completa. Y hay en esta norma técnica criterios muy claramente establecidos para definir que un niño está con sus vacunas completas. Y cada uno de esos criterios corresponden a un grupo etario determinado. Por ejemplo, un recién nacido le debe corresponder 2 vacunas, la BCG y la vacuna contra la hepatitis B. Si solamente recibe una de las 2 vacunas, entonces no es un niño con vacunación completa. ¿Ya? Entonces, lo mismo ocurre con los niños menores de 1 año, por ejemplo, que deben recibir también sus vacunas completas cada 2 meses, a los 6 meses, al año. Y ahí recién hablamos de que un niño está con una vacunación completa. Pero como no se llegan a valores adecuados o coberturas adecuadas de niños con esa vacunación completa, generalmente se presentan los resultados en formas individuales. O sea, la cobertura para la vacuna contra la polio, por ejemplo. Entonces, ahí se ven resultados más adecuados, pero cuando se presentan el niño que está con vacuna completa, ahí sí las coberturas son
poco convincentes. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí hay otro criterio que tenemos que tener claro, que es el esquema de vacunación. ¿Qué cosa es? Solamente la representación cronológica y secuencial para la administración de las vacunas aprobadas a través de la norma técnica que acabamos de presentar. Estos esquemas pueden cambiar, o sea, no son esquemas permanentes, por eso que la norma se puede ir actualizando. Hace unos años, por ejemplo, la vacuna contra la varicela no formaba parte de este esquema de vacunación y ahora sí lo es, ¿no es cierto? La vacuna contra el COVID hasta el 2020 era impensable. Ahora seguramente va a ser parte normal del esquema de vacunación en los siguientes años. Entonces, estos esquemas de vacunación se van actualizando. También hay que tener claro el tema de las enfermedades prevenibles por vacunas. En el caso del Perú tenemos 17 vacunas contra 17 enfermedades y son vacunas seguras. Y también tenemos que tener claro el concepto de los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación, también llamados ESAVI, ¿no? Entonces, estos criterios forman parte de la capacitación que debe recibir permanentemente el personal de salud. Ahora, la programación. Dijimos en una lámina anterior, esta clase iba a haber varios aspectos de lo que es la estrategia sanitaria nacional. Un criterio era el tema de la organización, que ya lo vimos. El otro criterio era la capacitación. Y el tercer criterio es la programación. ¿Qué cosa es la programación? Es establecer un grupo poblacional, una cohorte poblacional que debe ser atendida, y esta población está en función al tipo de vacuna y al número de dosis que esta población va a requerir y para garantizar su protección o inmunización. Entonces, ¿quién establece los criterios de programación? También lo establece el Ministerio de Salud, y estos criterios de programación están en la norma que hemos presentado al comité. ¿Qué hay que considerar para hacer una buena programación? Siempre básico es la población. Conociendo la población objetivo, vamos a determinar el tipo de biológico que se va a usar, ¿no es cierto? En recién nacidos, por ejemplo, en menores de un año aquí en este cuadrito, podemos ver que para la vacuna BCG, por ejemplo, tenemos que saber que es una que viene no de una sola dosis, sino de 10 dosis, y que la persona que vamos a considerar al 100% de los recién nacidos. Todos los recién nacidos deben ser programados. Igual con la hepatitis, por ejemplo, la pentavalente, que es una vacuna que viene en monodosis, pero que se aplica hasta 3 veces, y también deben ser considerados el 100% de los niños. Entonces, cuando nosotros vayamos a nuestro serum, por ejemplo, tenemos que tener claro la cantidad de niños menores de un año que viven en la zona que nos han asignado.
Y de acuerdo a eso, en base a estos criterios de programación, nosotros solicitaremos a la entidad que corresponde, en este caso, la red de la que vamos a necesitar. Entonces, conociendo estos datos de población, uno le va a salir una cantidad de vacunas a solicitar, ¿no es cierto? Pero hay en este que la diferencia entre la programación y el requerimiento de vacuna. ¿Ya? Esto es un tema importante porque una cosa es lo que nos sale, la cantidad de personas que tenemos que vacunar, y otra cosa es el requerimiento de vacuna. ¿Y el requerimiento en qué se diferencia de la programación? En que en este caso ya no va a estar incluido las vacunas que se tienen en stock, por ejemplo. Tenemos una cantidad de vacunas en stock, ya no vamos a solicitar esa cantidad para que nos envíen para vacunar a la población que tenemos asignada. Y también es importante, en este caso, la diferencia entre la programación y el requerimiento, no solamente el stock, la fecha de vencimiento. Si nosotros vamos a tener vacunas que se vencen en el año, habrá que pedir, no considerarlas esas como si fueran, como si fuera stock. Y en el caso de la influenza, por ejemplo, que es una vacuna estacional, considerarla como cero, porque la vacuna que va a llegar para el año en curso va a ser diferente que la que vino el año anterior. Todos esos datos de cómo hacer una adecuada programación forman parte de la capacitación, que les digo que es fundamental como uno de los procesos que se hacen o que deben considerarse dentro de la estrategia sanitaria. Otro elemento que es fundamental y que generalmente pasa desapercibido es el tema del financiamiento, ¿no es cierto? Ya tenemos la organización, ya sabemos cómo programar, sabemos cuántas vacunas tendríamos que pedir o comprar dependiendo del nivel en que nos encontremos, y entonces ya viene la parte de cuánto cuesta. O sea, esa cantidad de vacunas que necesitamos tiene un costo y tiene un flujo y uno responsable de quién debe encargarse de la compra. Las compras del nivel nacional las hace CENARES, que es una unidad especializada a nivel nacional, que es el encargado de comprar todas las vacunas. Y esta entidad la distribuye a cada una de los gobiernos regionales en sus estructuras orgánicas que correspondan, ¿no? Jerez, Adirez, y a nivel de Lima en las DIRIS, por ejemplo. Entonces, estas unidades, si bien es cierto, CENARES las compra, esas vacunas tienen que tener un financiamiento, tienen que tener el soporte de financiamiento para poder, digamos, pagarse, porque el presupuesto, si bien es cierto, CENARES es de la entidad que compra, finalmente el presupuesto de esas vacunas fue asignado a la unidad ejecutora, por ejemplo, una DIRIS, y la DIRIS tiene que finalmente, entre comillas, devolver ese dinero que corresponde a la cantidad de vacunas que les han sido asignadas. Pero la operativa, o sea, por ejemplo, la aplicación de las vacunas, eso sí tiene que ser
visto por el nivel operativo, que es el nivel de las gerezas o de las direzas, que son los que tienen que ver con todo el tema de la contratación de recursos humanos, los materiales, los insumos médicos, la movilidad, el combustible, los pasajes, los mantenimientos, toda esa parte tiene que verla el nivel operativo, que es el que les he mencionado. Y en ambas partes, cuando tanto en el tema de las compras, como en el tema operativo, a veces se producen problemas. Ahora que estamos todavía frescos con los datos del COVID, por ejemplo, yo estuve de director hasta hace poco en Huacho. Nosotros teníamos toda la capacidad instalada para vacunar. Y llegaba el momento en que no teníamos vacunas. O sea, teníamos gente contratada, inclusive la comida del personal, la movilidad, todo estaba ya contratado y no teníamos vacunas. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas puede pasar, de que como están separadas las dos funciones, entonces a veces no te llega el insumo básico y entonces todo lo otro falla. Pero al revés también, cuando ya empezaron a llegar una mayor cantidad de vacunas, el problema ya estaba en nosotros. ¿Por qué? Porque el presupuesto asignado no fue el adecuado, entonces teníamos vacunas y ya no teníamos capacidad operativa para aplicar las vacunas. Entonces, es muy importante este tema del financiamiento, que tiene que estar equilibrado y, digamos, darse en forma coordinada en los dos niveles. O sea, tiene que distribuirse vacunas al mismo tiempo que uno va asignando recursos a la parte operativa, porque lo otro, cualquiera de los dos, en cualquiera de los dos extremos donde no haya una consonancia, se producen los problemas. Aquí, en la que sigue es una lámina donde se ve el tema del financiamiento del nivel regional. Lo que aparece en naranja es el presupuesto nacional, y lo que aparece en celeste, podríamos decir, este es el nacional. En todos los casos, ustedes ven que el nacional siempre en el presupuesto nacional en casi todas las otras estrategias. Ahora ya entramos, ya se programó, ya se logró el financiamiento, ya estamos en la parte de la ejecución misma, ¿no? Que es la más conocida, que, o sea, cuando hablamos de inmunizaciones, como les di, como presenté en una de las primeras láminas, vemos a una enfermera vacunando a una persona, ¿ya? Pero eso no es solamente la inmunización. Esa es una de las partes del proceso. La ejecución incluye en el país dos grupos de actividades, lo que se llaman las actividades regulares, que son las actividades que se hacen diariamente en forma preventiva, como parte del proceso de atención integral de las personas en cada uno de los establecimientos de salud. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un niño de 2 meses, lo llevo al centro de salud que está cerca de mi casa y ese día lo van a vacunar. Porque vacunas, hay una persona encargada de vacunar a los niños todos los días. Pero también hay actividades complementarias de vacunación, que son todas aquellas actividades que se realizan fuera de estas actividades regulares
Y estas, por ejemplo, son las famosas campañas de vacunación, los famosos barridos que hay, de estas famosas vacunas que han habido. Todas esas actividades, la famosa semana de vacunación de las Américas, todas esas forman parte de las actividades complementarias de vacunación. Y aquí, como le dije, no es una clase de pediatría. Aquí está el esquema nacional de vacunación en el Perú para el 2019 del 2020, que es el más actual. Como les dije, están constituidos por 17 vacunas, cada uno para un grupo etario determinado. Por ejemplo, aquí para recién nacidos las dos que les dije, pero las que están remarcadas, por ejemplo, en este caso, el tema de la vacuna contra la hepatitis también se aplica a un vulnerable, por ejemplo, las personas con enfermedades crónicas, los que sufren de VIH-Sida o los que tienen enfermedades oncológicas. Entonces, no es que esté circunscrita exclusivamente para los niños recién nacidos. Igual con las otras, este grupo, por ejemplo, estos son los menores de 1 año. Aquí están la pentavalente, la famosa DPT, la vacuna contra el hemófilus, la vacuna contra la polio, contra el rotavirus y la antineumocócica, que también se usa en otros grupos poblacionales. Y así cada una de estas vacunas, ustedes van a encontrar en la norma técnica cada una de sus especificaciones, como en qué presentación vienen, en qué fecha le corresponde vacunar, qué cantidad de veces hay que aplicar esa vacuna, en qué casos se deben dar refuerzos y en qué casos no, cómo se deben preservar, etcétera, etcétera. Toda una serie de características técnicas de este proceso que, como le dije, no es la intención de esta clase ahondar mucho en esa parte. La otra parte de este proceso de inmunización es el tema del registro. Y ahí fallamos bastante también. O sea, estamos mencionando varios de estos componentes de ponerles a ustedes los problemas concretos que existe en toda esta cadena de procesos que hacen que finalmente tengamos un niño protegido por vacunas. O sea, no es solamente, como les digo, poner la vacuna, es todo lo que acabamos de mencionar y dentro de esto está el registro. Y ahí es donde tenemos probablemente una de las mayores debilidades en nuestro sistema sanitario, el tema de registro. Si bien es cierto, la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio ha establecido criterios de registro, y estos criterios, su intención es recabar oportunamente los niños o las vacunas que han sido aplicadas y a quién le han colocado esa vacuna. Y estos datos, la idea es que se registren en forma oportuna y se registren bien, que también es otro problema. O sea, a veces se lo registra a un niño, pero se le registra con otro DNI, por ejemplo. Y entonces, ese DNI que por un número mal puesto, aparece que en lugar de que sea un niño de menor de 1 año, sea un joven de 18. Entonces, eso
genera una información inadecuada. Entonces, es importantísimo registrar oportunamente y bien los datos que han sido vacunadas. ¿Por qué es importante? Porque eso nos va a permitir hacer la programación del próximo año. Nosotros generalmente, uno de los insumos, cuando hemos hablado de programación, uno de los insumos es el tema de la población vacunada. Y dentro de la población vacunada, si es que no está adecuadamente registrada cuántas vacunas hemos aplicado y a cuántas personas, entonces nuestra programación del próximo año no va a ser la más adecuada. Entonces, esta información tiene que estar, le sirve a la Dirección de Inmunizaciones y al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, que son los que hacen el análisis y la evaluación de todas las actividades regulares de vacunación y también de las complementarias en los 3 niveles. Y ellos, después de hacer estos análisis, nos dicen, bueno, tenemos que ajustar acá, tenemos que reforzar o comprar menos de estas vacunas, por ejemplo. Pero también cuando estamos hablando de este sistema de información, no solamente tenemos que ver que se hayan establecido bien los criterios de registro, sino también que las personas que hacen el registro tienen que hacerlo con responsabilidad, ¿no? Y eso también se hace a través de algunos formatos, ya está establecido, por ejemplo, el manual de registro y codificación del GIS, ¿no es cierto? Y que también está publicado por la Oficina de Inmunización General de Tecnología de la Información del Ministerio. Entonces, es importantísimo este tema del registro. Deben hacerse en los 3 niveles, y no solamente por las instituciones públicas, sino también por las privadas. Los establecimientos de salud de los subsectores, ¿no? O sea, no solamente los establecimientos del MINSA son los que tienen que registrar, también los salud, la sanidad y los privados tienen que utilizar el mismo sistema de registro. Y en algunas vacunas, como la vacuna del papiloma humano, por ejemplo, utiliza un formulario específico y una aplicación específica, por ejemplo. Eso tienen que hacerse aparte. Y a partir del 2017 se está usando el padrón nominal distrital de menores de 6 años, que consta de 38 variables, y otra vez la Oficina General de Tecnologías de la Información es la encargada del monitoreo y de la actualización en coordinación con el RENIEC. Este padrón es ahorita el elemento fundamental para el tema de programación. Toda la programación que se está haciendo actualmente es en base a este padrón, que tiene que ser actualizado permanentemente por el personal de salud. Y yo le podría comentar en este punto que lamentablemente ese padrón no funciona como uno lo desearía. Por razones que a veces son no solamente por un tema de registro, sino también por otras razones. Por ejemplo, la gran migración interna que existe dentro del país. En 2018 yo estuve trabajando en la DIRI Lima Este, y ese año se trabajó fuertemente el tema de la batalla que se dio a la anemia, ¿no?
En esa época se estableció como objetivo bajar al 19% en la cantidad de niños con anemia. Fue una buena, digamos, un buen objetivo, pero este elemento, esta herramienta que era el padrón nominal, no ayudó mucho, porque en algunos casos, por ejemplo, a un establecimiento de salud, Medalla Milagrosa, por ejemplo, le damos su padrón nominal de todos los niños menores de 4 meses que tenían que darle hierro. Cuando se iban a buscarlos, tenían diferentes problemas. En algunos casos, la dirección no correspondía. O sea, llegaban a la dirección, pero no vivía el niño ahí, ni nunca había vivido. En otros casos, simplemente la dirección no existía en el distrito. Y en otros casos, efectivamente, el niño sí había vivido en esa zona o en esa casa, pero ya se había mudado. Entonces, en un poco más del 50% de los casos, este padrón no correspondía a la realidad. Por lo tanto, las coberturas que se pretendían hacer no tuvieron buen efecto. Entonces, por eso mencionamos que el personal de salud es el que es clave en este tema de padrón nominal. Y en esa parte sí hay que hacer una autocrítica. El personal de salud no está trabajando muy fuerte el tema, por lo menos en Lima, el tema de la actualización de estos padrones. El otro actor que tiene que ver con este sistema de información es la DIGEMIT. Recuerden que las vacunas son medicamentos y que como medicamento la DIGEMIT tiene que tener, digamos, actualizado todo el sistema de registro del suministro de vacunas y de jeringas. Ahora, entramos a la última parte de este proceso de este gran, digamos, gran reto, esta gran herramienta de la salud pública que permite evitar tantas muertes y tanta discapacidad, que son las vacunas, que es la etapa de supervisión, monitoreo y evaluación, ¿no? Que nos permite medir, analizar, monitorear los avances, realizar los ajustes y correcciones necesarias, marcando las pautas para alcanzar los resultados. Entonces, acá es importante ver lo que se llaman metas físicas, ¿no? Y tenemos metas físicas muy concretas, ¿no? El primero, niños con vacuna completa. Esa es una meta. Niñas protegidas con vacuna de papiloma humano. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas. Atención prenatal reenfocada y un grupo que se llama Sin Producto. Son metas físicas y cada una de estas metas físicas tiene su grupo etario y las vacunas que le corresponden a cada uno de estos grupos etarios, ¿no? Ya lo vimos, creo, hace un rato, en recién nacidos, en menores de 1 año, en niños de 1 año, hasta menores de 2, los niños de 2 hasta 3, los niños de 3 años, los de 4 años y las madres portadoras de VIH. Todos ellos son niños que en cada uno de estos grupos le deben
tener, en el caso, por ejemplo, de los niños entre 1 y 2 años, deben tener 7 vacunas. Entonces, ¿cuál sería una cosa exitosa? Que el 100% de estos niños entre 1 y 2 años hayan recibido sus 7 vacunas. Como no se logra ese 100%, casi nunca, si no estamos en niveles de 70, 75, y dependiendo de la región, entonces presentamos los resultados en forma individual. Decimos, en los niños de 1 año a 2, tenemos 95% de cobertura de fiebre amarilla. Ya, aplausos para el señor ministro o para el director regional. Pero no nos dicen que los niños de ese grupo etario están expuestos, porque si no tienen una vacunación completa para ese grupo de edad, están expuestos. Entonces, ese dato generalmente es un dato muy bien disimulado. Igual para la otra metafísica, la niña es protegida con vacunas del papiloma humano. Si nosotros queremos ver la metafísica de enfermedades metaxénicas, vemos lo de la fiebre amarilla. Si vemos la atención prenatal reenfocada, vemos estas vacunas que deben recibir las gestantes. Y hay un grupo de los sin productos donde están bueno, las personas de diferentes edades, ¿no? Por ejemplo, los adultos mayores o grupos de riesgo que deben recibir estas vacunas. Aquí mostramos la lámina. En primer lugar, el esfuerzo, y creo que eso hay que resaltarlo, la tremenda identificación del personal de salud por cumplir con su trabajo. Tienen que hacer lo que hace esta licenciada, cruzar ríos, subir cerros, llegar a lugares bien, bien alejados para poder cumplir con sus metas. Lo cual a veces no es posible por lo mismo, por la geografía, en el caso del país, por el tema de los malos registros que existen en el país, que de repente está yendo hasta esta casa que está bien alejada y en esa casa no vive el niño que le han dicho que vive allí. Entonces, todo un esfuerzo perdido. Y entonces, es difícil en esas circunstancias lograr las metas, ¿no? Pero aquí les mostramos cada una de las vacunas, por ejemplo, en el 2018 cuánto se lograron y si hubieron mejorías o en algunos casos habían indicadores en contra en relación con el año anterior, ¿no? Esta es una lámina que muestra, por ejemplo, con respecto a la vacuna contra la influenza en menores de 1 año, en el periodo 2014 a 2018, en el cual se ven indicadores muy buenos. Ustedes ven el mapa y van a ver el mapa o que está en amarillo o está en verde, casi todo el mapa. ¿Por qué? Porque las coberturas para esta vacuna específicamente en menores de 1 año son buenas, llegan casi al 100%. Pero miren la siguiente lámina, para la misma vacuna, pero ya para mayores de 60 años, en el mismo periodo, casi todo en rojo. ¿Cuál es la explicación entre una y otra? Podrían haber muchas, pero hay una fuerte diferencia entre una vacuna, los logros de una vacuna y los logros de otra. No se tratan de números absolutos, ¿eh? Se tratan de porcentajes.
porcentajes. Ya, no es que haya mucha gente en esta segunda lámina, no. Estamos hablando en porcentajes. Entonces, de lo programado, ni siquiera es de los que necesitan, es de lo programado. Entonces, hay que, estas láminas las he puesto para que vean que hay diferentes factores que hay que analizar y que contribuyen a que con una misma vacuna en un mismo periodo de tiempo se logren resultados diferentes, tan diferentes como en este caso. Aquí está, digamos, esto también está en la norma técnica que les he mostrado. Y por ejemplo, ahí se establece cómo construir un indicador, ¿no es cierto? Dice, en la proporción de menores de 36 meses con vacunas básicas para su edad. Entonces, estos son los niños protegidos, niños menores de 36 meses protegidos, ¿ya? Que deberían haber recibido todas sus vacunas. En este caso, miren los logros, los valores históricos, ¿no? de estos indicadores para estos niños. Los niños menores de 36 meses en el Perú, en el 2013 y hasta el 2017, 16, no pasaban de 71% la cantidad de niños que estaban protegidos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un 30% de niños que pueden tener cualquiera de estas enfermedades que protegen estas vacunas. Difteria, tétanos, tuberculosis, polio, sarampión. ¿No? O sea, eso es lo que significa tener estas coberturas. Que tenemos un alto porcentaje de niños expuestos. Y miren cómo se proyecta la mente. Esta es una programación que se hace, es una lámina que corresponde al periodo del 2016 para atrás, y cómo se hace la proyección del 2017 para adelante, y miren la meta que se establece para el 2021, en ese año, en el 2017. O sea, se pasaron de realistas, ¿no? O sea, en el mejor de los casos, en el Perú, haciendo el mayor de los esfuerzos, vamos a vacunar o vamos a tener protegidos solamente al 86.6% de nuestros niños. Cuando ellos mismos, la misma norma técnica dice que lo mínimo que deberíamos tener como aceptable es 90%. 90%. Pero nuestra proyección como país niños menores de 36. Y cuando hablamos de 12 meses, ahí sí se suben hasta 91. Ya, esto de acá, esta diferencia, o sea, hasta los 12 meses, sí podríamos tener un valor aceptable de niños vacunados. Pero si llegamos a los 36 meses, ya no podemos garantizar más. Esto es lo máximo que podríamos garantizar. Y eso es una claudicación del sistema sanitario. Nosotros no, hay algunas cifras que son inaceptables. Ya, por ejemplo, lo de la anemia, que hasta ahora se manejan en alrededor de 50% de niños menores de 3 años anémicos. O sea, ningún país debería aceptar esto. Tampoco las cifras de niños expuestos por vacunación, por no tener una vacunación completa.
Bueno, esto era lo que yo quería mostrar. No sé si hay alguna pregunta sobre la presentación. Parece que no, doctor Becerra. O sea, está claro. Ok. Doctor Alvite, parece que quiere hablar. Gracias, doctor Becerra. No, estoy en clase, ahorita estoy hablando. Un ratito, por favor. Doctor Becerra. Sí, dígame. Gracias, Por favor, podría bajar a ver si los primeros nombres sigue bajando, señorita secretaria. Ok, ok. Un poquito más abajo. ¿Quiere ver tu nombre? Si estás. Quiero ver si estoy mi nombre, pues quiero ver. También estás, claro. No me veo. A ver. ¿Aló? Sí. Doctor Becerra. ¿Los alumnos? Sí, doctor. Sí, ¿Algún alumno tenía alguna pregunta, creo? Más allá, después me avisas. No, doctor, todo está claro. Ninguno ha Bien, alzado la doctor, mano. se agradece la ponencia. Si no hay preguntas, entonces nos vemos mañana sábado a las 8 de la mañana con Salud Pública, doctor Becerra, que dé las indicaciones de la práctica. Ya, doctor. Gracias, doctor Alvites, y gracias, alumnos. Sí, sí, sí. Muchas gracias, doctores. Entonces, Sí. estamos mañana. Entonces, señores alumnos, mañana a las 8 empieza a dar las indicaciones el doctor Becerra para la práctica de salud pública, que va a ser para la siguiente semana, y luego se va a continuar con la clase del doctor Glenn, que no dio el jueves por una emergencia que tuvo. Deja también la tarea y después de eso ya se pasa a la práctica. Ok, doctor. Perfecto, doctor. Muchas gracias a todos. Bien, entonces gracias Y a disculpen todos. los Hasta inconvenientes mañana. iniciales. Gracias, doctor. Hasta Gracias, mañana. doctor. No se preocupe, Doctor doctor. Muchas Alvite, gracias. doctor Becerra. Hasta luego, gracias.